Sin más, os voy a hacer una introducción. Quiero hablar de proteger, lo que es proteger las ideas, pero me voy a centrar en las patentes, básicamente, porque, como bien ha dicho Óscar, es muy importante y es bastante esencial para los ingenieros o los técnicos trabajando en institutos de investigación, ya sea en la universidad, o investigadores o ingenieros trabajando en empresas para proteger los derechos adquiridos por las invenciones generadas por su trabajo. La expresión de derechos de propiedad intelectual e industrial hace referencia a aquellos derechos legales específicos que los inventores, creadores y otros titulares de derechos pueden disfrutar y ejercitar. Dichos derechos de propiedad intelectual e industrial incluyen las patentes, los derechos de autor, las marcas y los diseños. En el mundo anglosajón se habla de los derechos de propiedad intelectual únicamente, pero en España y en otros países del entorno se habla también de los derechos de propiedad industrial. Básicamente es una subdivisión, los derechos de propiedad industrial, una subdivisión de los derechos de propiedad intelectual, en el que están englobados los derechos de propiedad industrial, las patentes, las marcas, los diseños y también los modelos de utilidad, que quizás los habéis oído nombrar alguna vez, las variedades vegetales o la protección de los productos semiconductores. Empezando por los derechos de propiedad intelectual no técnicos, podemos encontrarnos con los derechos de autor y los secretos empresariales. Los derechos de autor ofrecen protección para cualquier expresión original, creativa, incluida la literatura, el arte, el teatro, la música, las fotografías, las grabaciones y las emisiones. Se generan automáticamente y no será necesario registrarlos, puesto que existen de forma automática cuando se crea una obra. Y estos tienen una protección de hasta 70 años tras el fallecimiento del autor, del artista. Los secretos empresariales, por otra parte, es una manera de derecho de propiedad intelectual que constituye en ideas o información no pública que una persona o una empresa o una entidad quiere evitar su comunicación, la adquisición o uso por parte de terceros sin su consentimiento. Con unos requisitos, siempre que esa información sea secreta en el sentido de que no sea de dominio público, por otra parte que tenga un valor comercial por ser secreta y que se haya tomado las medidas razonables para mantenerla en secreto. Por ejemplo, entre dichas medidas pueden incluirse la firma de acuerdos de confidencialidad con trabajadores, por ejemplo, de una empresa o con contratistas o socios. Estos derechos de propiedad industrial, los secretos, pueden ser una alternativa viable a las patentes, ya que las patentes se otorgan por un plazo limitado de tiempo, únicamente hasta 20 años, mientras los secretos comerciales, si se gestionan bien, pueden subsistir durante mucho más tiempo. Pero claro, los secretos comerciales no dan protección frente a la eventual aplicación por terceros de ingeniería inversa. Esto quiere decir que pueden llegar a la invención si no se ha guardado bien el secreto o si pueden adquirir un producto que pueda tener ese secreto en su contenido en él. Y tampoco protegen frente al desarrollo por terceros de la misma información o de la misma idea, ni frente a la realización por terceros de la misma invención de forma independiente. Por tanto, tiene sus riesgos los secretos empresariales. Y ya entrando en los técnicos, pues el principal serían las patentes que se conceden para invenciones técnicas, y las solicitudes de patentes son examinadas por las oficinas de patentes, donde se presenta para determinar si cumplen unos requisitos estrictos de concesión. Entonces, estos son examinados por las oficinas de patentes cuando son recibidos. Y por lo general las patentes tienen una duración máxima, como he mencionado antes, de 20 años desde la presentación. También he dicho que he mencionado los modelos de utilidad, que son una gama de protección de invenciones técnicas que ofrece una protección más sencilla, con un periodo de tiempo más corto de hasta 10 años, y a pesar de que normalmente se registran y publican de una forma más rápida que las patentes. Es una manera también muy interesante de proteger las invenciones técnicas.
Por otra parte, también de forma técnica serían los diseños industriales. Los diseños industriales se registran y protegen la apariencia externa y el efecto visual original de un producto, siempre que sea nuevo y de carácter, digamos, individual. Por ejemplo, nuevos patrones en una tela o ornamentos o formas aplicados a objetos que pueden ser fabricados para su comercialización. Y también puede ser que no sean registrados, no es necesario registrar los diseños, pero aunque no requiere ningún trámite para que exista su protección, de alguna manera tiene que estar consensuada su fecha de lanzamiento en el mercado. Pueden durar hasta 30 años. Y finalmente, las marcas, como derecho de propiedad industrial, os hablaré de las marcas, que protegen los productos o servicios del titular distinguiéndolos de aquellos ofrecidos por los competidores. Incluyendo los signos distintivos, pues pueden ser logotipos, colores o cualquier forma de identificar la procedencia de un producto o servicio. Un tono de una llamada, por ejemplo, que algunas son muy conocidas y pertenecen a marcas conocidas de telefonía, también son protegidas como marcas. El registro de la marca no es obligatorio, pero sí permite evitar más fácilmente, su registro permite más fácilmente evitar que otros competidores la copien o la dañen la reputación de la marca, puesto que una marca puede ser una marca renombrada o bien conocida y no se requiere su registro, ya que es conocida por el dominio público y sería muy dificultoso que fuera copiada. Los derechos de propiedad intelectual pueden existir en un producto en muchas de sus formas. Por ejemplo, quiero traer aquí un ejemplo de un lavavajillas en el que nos encontramos muchos derechos de propiedad intelectual. A saber, podemos empezar por las marcas que pueda tener el producto. Por supuesto, la marca Balay sería la principal, pero también como marcas no registradas, pero también protegidas. Tengo un amigo en Balay que ahora está se ha lanzado como campaña publicitaria y es bien conocida. O bien Balay por un mundo más cómodo. También sería una marca contenida en el aparato, una etiqueta, por ejemplo, que se le ha puesto al aparato y está protegida de por sí. También tiene derechos de autor. Derechos de autor que serían el software como tal, el software como código picado, texto. Eso sería protegido como derecho de autor. Aunque el software se pueda proteger de alguna manera, no como tal, como patente, sino como método de funcionamiento de este lavavajillas. Pero eso sería una invención técnica. Pero no se protegería el software como texto, que eso sería un derecho de autor. El manual de usuario sería también protegido como derecho de autor. Luego estarían las invenciones técnicas. He mencionado que podría ser, por ejemplo, ese método de funcionamiento basado en un software que tiene la placa base del aparato. O se pueden proteger pues, funciones de conectividad, las cestas flexibles, los sistemas de accionamiento para elevar las cestas, los accesorios para copas, bandejas, recipientes, todas las características técnicas que pueda tener el motor o el indicador de tiempo de uso en el suelo con una lucecita, que eso es una de las patentes que tienen estos lavavajillas. Y también los diseños estéticos, también tenemos protección en diseño estético, que puede ser el frontal para su integración estético en el mueble, los propios colores y estéticas, que la mezcla de colores con los elementos físicos del frontal, o simplemente la forma de los mandos programadores, o el display del aparato. Eso podría ser protegido como diseño industrial. Y finalmente también puede haber secretos empresariales detrás, como procedimientos de fabricación del aparato, de alguna parte del aparato.
como por ejemplo la cuba del lavavajillas lleva unos tratamientos para su limpieza antes de poder ser montado en la línea de producción. Y eso puede ser objeto de un secreto industrial que no merece la pena proteger como patente, puesto que en el producto final no se puede determinar cómo se ha tratado esa cuba de lavavajillas durante el proceso de fabricación. Entonces, merece la pena mantenerlo como secreto. Y algunos os quería mencionar también algunos derechos de propiedad intelectual muy famosos, y para ver el valor que tienen estos derechos os quiero mencionar, por ejemplo, reconoceréis en la marca de la Coca-Cola se dice que tiene un valor estimado de unos 70.000 millones de euros, según algunas empresas dedicadas a estudios de mercado. Por ejemplo, también el iPad de Apple, con más de 600 millones de unidades vendidas desde que se lanzó por primera vez en 2010, pues tiene también como marca comercial, diseños registrados, patentes de su interfaz de usuario y muchísimos derechos de propiedad intelectual detrás. O como derechos de autor, la saga de Harry Potter, en la que J.K. Rowling sí que ha hecho magia con la propiedad intelectual, ya que ha ganado más de 750 millones de euros en concepto de derechos de autor por su saga, famosa saga. Por ejemplo, también el proceso de reproducción del ADN, esta tecnología fue galardonada con el Premio Nobel ya hace unos años, fue patentada y la patente se llegó a vender por más de 190 millones de euros. Y luego también los derechos de propiedad intelectual o las patentes pueden ser usadas como herramienta para obtener beneficios. En este caso recordaréis el de la cámara instantánea Polaroid, o no lo recordaréis porque sois muchos de vosotros muy jóvenes. Hubo un caso muy famoso de infracción de patentes en la que Kodak copió la tecnología de Polaroid y tuvo que acabar pagando más de 550 millones de dólares de la época a Polaroid, además de retirar todos estos productos del mercado. Sí que habréis oído otros casos más recientes de Apple contra Samsung, Samsung contra Apple, en el que al final se quedó en que Samsung tenía que pagar unos cientos de millones a Apple por infracciones tanto de diseños estéticos como de software de sus móviles, aparatos móviles. O casos muy recientes que han estado en prensa de Lidl y Thermomix con sus robots de cocina que todavía están están en los juzgados. ¿Y el porqué de la importancia de los derechos de propiedad intelectual? Pues ¿por qué es la necesidad de tener un sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual? Pues básicamente la razón es que siempre que un nuevo producto tiene éxito en el mercado, pues es muy probable que los competidores intenten fabricar productos similares o idénticos. Y entonces es probable que el innovador ha invertido de forma significativa en el desarrollo de este nuevo producto mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo de muchas personas. Y el competidor pues, se puede beneficiar de esos esfuerzos, pueden ofrecer estos productos de una manera bastante más barata, puesto que no han tenido que invertir todo ese dinero en ese desarrollo de esos productos, aprovechándose pues, del trabajo y el esfuerzo que ha realizado el innovador. Entonces, el tema es que los competidores, al beneficiarse de estos esfuerzos, pues tienen mayor acceso en el mercado, ya que son productos más baratos. Y tienen facilidad de conexión con los distribuidores y acceso a recursos primarios más baratos, puesto que no han tenido que desarrollarlos. Y como resultado, pues pueden ofrecer esos productos a un precio mucho más bajo. Por ello, los innovadores se ven sometidos a una gran presión y pueden verse expulsados del negocio muchas veces. Los pequeños empresas que hayan desarrollado productos más pequeños y que se los copian fácilmente, pues pueden verse fuera del mercado si no lo han protegido bien con derechos de propiedad intelectual. Mientras que los competidores se han aprovechado y se han quedado con todo el mercado. Por tanto, el sistema de propiedad intelectual interviene en este caso para ayudar
a que los innovadores protejan sus invenciones, sus dibujos, sus modelos, sus marcas, de forma que se les ofrece la propiedad de su obra y los derechos de excluir a los competidores de la producción, la importación o la venta de las mercancías en litigio. ¿Y qué es una patente? Ya entrando un poco en materia, pues es un título jurídico que concede a su titular el derecho a impedir, lo hemos mencionado ahora, que otras personas fabriquen, utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen productos infractores en el país en el que se ha concedido su patente. Pero excepto, con una excepción, para propósitos no comerciales que ahora mencionaré. Entonces, estos derechos concedidos por patente no se extienden a las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito privado y con fines no comerciales, o las actuaciones llevadas a cabo con fines experimentales relacionados con el objeto de la invención patentada. Esto es, los trabajos internos de investigación en una universidad no serían objeto de infracción de una patente. Puesto que si para explotar una invención patentada necesitas, esto también es importante, si para explotar la invención necesitas utilizar la patente de otro, entonces debes obtener el consentimiento del propietario de la patente anterior. Quiere decir que puede haber invenciones, puedes tener una invención que esté englobada en una invención mayor de un tercero. Y entonces tienes que asegurarte, para poder usarla, tener el consentimiento del titular de la otra patente. Esto es, hablando claro, una patente te da derecho a prohibir que otros lo usen, pero no te da el derecho a usar la invención. Y lo que es importante, para asegurarte de que la invención de tu invención es realmente tuya, es imprescindible que lleves a cabo una búsqueda de patentes antes. Si no eres un experto en patentes, solicita la ayuda de un profesional. Esto es un agente de la propiedad industrial para que te ayude a determinar si tu invención realmente es nueva inventiva y puede ser protegida como patente. Y es muy importante esa búsqueda para no desperdiciar ni tiempo ni esfuerzo en el trabajo de investigación. Las solicitudes de patente pueden ser presentadas tanto por el inventor como por su empleador. Con carácter general, la invención será propiedad de la empresa que tiene contratado al inventor. Y lo mismo sucede con los investigadores universitarios en la mayor parte de los países, como por ejemplo en España, que las invenciones pertenecen a la universidad. Y te da también el derecho a vender dichos derechos, o sea, tener una patente te da derecho a celebrar contratos de licencia, a dar licencias para el uso a terceros. Y esto, como ya hemos mencionado, por un plazo máximo de 20 años desde la fecha de presentación de la patente. Y lo que he mencionado antes, la patente no da el derecho a usar la invención. A cambio de este derecho que te otorga el Estado o los Estados para prohibir y para dar contratos de licencia de tu invención, pues los Estados te otorgan este derecho a cambio de algo, porque una patente se considera a veces como un contrato entre el solicitante y la sociedad. Los solicitantes y los propietarios de patentes están interesados en beneficiarse personalmente de sus invenciones y se les otorga ese derecho prohibido, el que he hablado. Y la sociedad que está interesada en fomentar la innovación para que se puedan fabricar mejores productos y se puedan utilizar mejores métodos de producción en beneficio de todos, proteger a las nuevas empresas innovadoras para que puedan competir con las grandes empresas establecidas a fin de mantener una economía competitiva, enseñar los detalles de los nuevos inventos para que otros ingenieros y científicos puedan mejorarlos y promover la transferencia de tecnología, por ejemplo, entre las universidades y la industria, en interés de la sociedad. Pues a cambio de esta protección, el solicitante tiene que revelar su invención al público,
para que otros puedan construir sobre ella. Por regla general, las oficinas de patentes publican las solicitudes después de 18 meses y ese es el intercambio. La sociedad te otorga este derecho a prohibir, pero el titular de la patente tiene que publicar esa invención para que otros, a partir de esa invención, puedan construir y seguir desarrollando nuevas cosas. Este contrato social se institucionaliza en la forma de la ley de patentes. Y se otorgan patentes en todos los países, en prácticamente todos los países del mundo. Pero se otorgan las patentes por país. Hay patentes regionales, quizá algunos ya hayáis oído que se va a poner en funcionamiento dentro de unos pocos meses y después de 40 años la patente unitaria, que será la patente de la Unión Europea y que englobará a casi todos los países de la Unión Europea, excepto España, pero normalmente las patentes se otorgan en cada uno de los países y te dan esos derechos únicamente en el país donde tienes concedida la patente. No te otorgan, si tú tienes una patente en España, no puedes prohibir que alguien la comercialice, la use en Francia si no la has protegido allí. Y ¿quién tiene el derecho a la patente? Pues el que el primero la presenta en la oficina de patentes. Eso es uno de los fundamentos esenciales del sistema de patentes. El que primero presenta la invención en la oficina de patentes es el que tiene derecho a que se la conceda. Si llegas al día siguiente con la misma invención a la oficina, no vas a poder obtener la patente, porque hay unos requisitos de los que luego voy a hablar, que son los requisitos de novedad y actividad inventiva, y se tienen que cumplir. Entonces, ese first to file, que se llama en todo el mundo, es el que primero lo presenta en la oficina, es el que primero tiene el derecho a obtenerla, y no el que primero lo invente. ¿Y qué volumen de patentes se presentan? Quizás os preguntéis en todo el mundo. Pues en esta gráfica se muestra el número de invenciones, lo que son no patentes, sino familias de patentes que se han ido presentando durante los años, desde 2006 hasta 2020, que hay datos publicados, para que se han presentado solicitudes de patente en unas 80 oficinas de patentes del mundo. Estos son datos de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, de la WIPO. Aunque el número total, como os digo, el número total real de solicitudes de patentes individuales en todo el mundo es muchísimo mayor, porque estos son familias. Solicitas una primera patente y para una misma invención tú puedes presentar esa invención en otro, como he dicho antes, en España o en Francia. Eso serían 2 patentes, pero una única familia. Y las tendencias, estas tendencias de solicitudes que veis que se incrementan con los años, en el 19 y 20 se han estancado un poco, reflejan realmente el desarrollo tecnológico y económico del mundo. Y ahora os muestro en esta próxima diapositiva los países donde se identifican los que han encabezado el crecimiento desde mediados de los 80. Si os fijáis, la línea azul oscura es de China y cómo ha ido evolucionando desde el año 2000, cómo ha ido con un crecimiento exponencial. La línea inferior, más baja, que ha ido creciendo también, pero más pausadamente, es de Estados Unidos. La línea oscura, gris oscura, esto es Japón, sería Japón. Y luego tenemos por debajo de Japón un azulito más oscuro, sería Corea. Y por debajo de todos es la Oficina Europea de Patentes. En la Oficina Europea de Patentes se presentan patentes, un sistema de concesión de patentes, pero que luego se validan en los países seleccionados dentro del sistema de patente europea. Pero eso son solicitudes únicas de primeras invenciones, lo que se muestra en esta gráfica. ¿Y por qué China ha crecido tanto? Bueno, también es cierto que ha tenido durante todos estos años unos incentivos muy grandes, unas subvenciones muy interesantes para las empresas que han solicitado patentes, que prácticamente les salía gratis. Muchas cosas que se han solicitado no eran patentables, pero de todo eso, si se cribara, se obtendría realmente un número
muy elevado y probablemente seguiría siendo la primera potencia mundial en solicitudes de patentes. Para que os hagáis una idea, en España solicitudes de patente españolas se presentan unas 1.500 al año. 1.500 solicitudes en todas España, patentes españolas, pero entre patentes españolas, modelos de utilidad, solicitudes europeas o provenientes de empresas españolas en España, más o menos los números son unas 8.000 primeras solicitudes cada año de patentes se presentaría. ¿Y qué es lo que se puede patentar? ¿Qué es lo que se podría patentar? Pues se puede patentar sustancias químicas, medicamentos, procesos y usos o productos, dispositivos y sistemas. En una patente puedes proteger cualquiera de estas cosas o en una misma patente, si la invención es unificada, puedes presentar invenciones de un proceso de producción, por ejemplo, y el producto obtenido de ese proceso. Y el uso, por ejemplo, también de ese producto podría ser también patentado en la misma patente. Pero con unos requisitos que os he mencionado que son muy importantes y son de obligatorio cumplimiento. Estos requisitos son el requisito de que sea nueva en el mundo, esto es que no sea conocida por parte del público en ninguna parte del mundo, y que sea inventiva, esto es que no sea obvia, y además que sea susceptible de aplicación industrial. Pero es bastante probable que sea una invención susceptible de aplicación industrial. En las leyes de patentes no se define lo que es una invención, pero sí que se ofrece, sin embargo, una lista no exhaustiva de materias y actividades que no se consideran invenciones. Como por ejemplo, en la mayoría de los países no se conceden patentes para métodos de negocio o reglas de juegos como tales o métodos de tratamiento, diagnóstico y cirugía del cuerpo humano o animal. En la mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos, quizá sí que hayáis oído que sí que se pueden proteger juegos, reglas de juegos o métodos de negocio. Pero en Europa y el resto del mundo, los países más importantes como China, no se permiten la protección de invenciones de este tipo. Y bueno, esos son los requisitos, pero ¿qué significa que una invención sea nueva y que sea inventiva? Bueno, pues ¿cuándo se considera nueva una invención? Pues se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, a la fecha de solicitud de la patente. Esto es, que no se ha hecho accesible al público mediante una descripción, por ejemplo, que no se ha hecho accesible al público de forma escrita o una descripción oral o mediante el uso o de cualquier otra forma, por ejemplo, a través de Internet. Entonces, que no sea conocida de ninguna de estas maneras. Esto sería considerado, antes de la fecha de solicitud de la patente, el estado de la técnica. Todo lo descrito de forma oral, en papel, el uso o medios digitales. Entonces, es un requisito bastante complicado de cumplir porque hay muchísima publicación, fuentes publicadas en todos los campos de la técnica. Por ejemplo, aquí veríamos, es un ejemplo muy sencillo, pero tenemos que a la fecha de solicitud, final de 2012, presentamos esta solicitud de patente, que es una tetera con dos boquillas para servir 2 tazas de té al mismo tiempo. A la fecha de solicitud, pues ¿qué sería el estado de la técnica? ¿Qué nos podríamos encontrar en el estado de la técnica? Pues nos podríamos encontrar una tetera con un único pirulito y una cafetera que puede surtir a 2 tazas al mismo tiempo. Pues eso sería realmente el estado de la técnica más cercano. Esa invención de una tetera con 2 surtidores sería nueva respecto al estado de la técnica. Otra cosa sería la valoración de si es obvia o no es obvia. ¿Y qué importancia tiene la novedad? Pues es esencial. Si divulgas, el propio solicitante de la patente, si divulga la invención antes de solicitarla, se destruye la novedad y entonces no podría protegerla.
Esto es, al día de la fecha de presentación, antes de la fecha de presentación, no se tenía que hacer ningún tipo de divulgación de ninguna forma posible. Y si se ha hecho, que a veces es necesario, pues que sea con un contrato o un acuerdo de confidencialidad, porque si no, la invención no se podrá patentar. Por tanto, hay que mantener la invención confidencial hasta no haber solicitado la patente. Esto es muy importante. Si estáis trabajando en un laboratorio en la universidad y para vuestro doctorado, es muy importante que los papers no se publiquen antes de que se haya solicitado una patente si fuera necesario. Esta es la novedad. Y entonces, para valorar la actividad inventiva, ¿qué es la actividad inventiva? Pues se dice que una invención tiene actividad inventiva cuando no es obvia para un experto en la materia a la vista del estado de la técnica conocido, como hemos visto antes, esa tetera y el estado de la técnica conocido. Entonces, la oficina de patentes lo valora con un experto en la materia, que el experto en la materia es una ficción jurídica en la que se considera que es un profesional con conocimientos técnicos generales en el campo pertinente, con acceso a todo el estado de la técnica y capacidad de realizar trabajos rutinarios y de experimentación, pero que no tiene imaginación. Entonces, este experto en la materia, a la vista de ese estado de la técnica que se ha encontrado, tiene que valorar de forma objetiva, y eso se hace con un enfoque problema-solución, que es un procedimiento establecido en las oficinas de patentes para valorar si existe o no existe actividad inventiva, para objetivizar la determinación de la actividad inventiva y que no sea una forma subjetiva simplemente valorar si la invención es patentable o no es patentable. ¿Y dónde se pueden presentar las patentes? Pues las solicitudes se pueden presentar en las oficinas nacionales de patentes, como por ejemplo en España, podrías presentar la solicitud como patente española en la Oficina Española de Patentes y solo sería válida en el país donde se solicita y se concede, en el momento en el que se ha concedido. Los no residentes en el país, no nacionales, también pueden presentar patentes en otros países. Se pueden presentar directamente en las oficinas europeas de patentes o en las oficinas internacionales de patentes al amparo del Tratado de Cooperación en materia de patentes, lo que se llaman las patentes internacionales, las WO, serían las patentes presentadas en lo que se llama el PCT, conocido, que es un sistema de solicitud de patentes, no es un sistema de concesión, es un sistema para facilitar la solicitud de patentes. Y a día de hoy están incluidos 151 países del mundo. Entonces hay una fase en la que hay una solicitud inicial y se evalúan todos los requisitos de patentabilidad y en el momento, hasta los 31 meses, pasan 31 meses y entonces el solicitante, el titular de la solicitud, puede determinar en qué países puede extenderla, facilitando mucho los procedimientos de solicitud. Y facilita en el caso de que un solicitante quiera hacer una solicitud en Europa, en China, en la India, en Japón, y lo hace mucho más fácil que si se fuera directamente a esos países. Entonces, también este sistema permite demorar la solicitud hasta 30 o 31 meses. Tanto la solicitud europea como la solicitud PCT puede ser presentado en la oficina nacional. No te tienes que ir a la oficina europea a presentar una solicitud europea o a la oficina internacional a solicitar la PCT. Puedes solicitarla en las oficinas nacionales. Entonces, en España se puede presentar la invención como patente española, como patente europea o como solicitud de patente internacional. Tienes cualquiera de los modelos. Y las puedes presentar, la patente española en español, la europea y la internacional la puedes presentar en otro idioma, pero siempre luego será necesario traducirlo al menos a uno de los idiomas requisitos de las oficinas en cuestión. Esto es la oficina europea, los idiomas
originales son, los idiomas de tramitación son el alemán, el francés y el inglés. En la oficina internacional deberías traducirlo posteriormente al inglés, por lo menos. Y lo que sí que es muy importante, existen patentes españolas, pero no existen patentes europeas, pero no existen patentes internacionales. No existe una patente mundial, no hay una concesión de patente mundial, una patente que te englobe todos los países del mundo, o esos 151 países. Lo que he dicho es un sistema de solicitud, de tramitar la solicitud de patente. ¿Y cómo haces cuando tienes una invención? ¿Qué caminos puedes seguir? Pues aquí os lo plasmo en esta gráfica. Arriba a la izquierda tenéis una caja con la primera solicitud de patente. ¿Dónde la puedes presentar? A la izquierda la puedes presentar como una solicitud nacional en la Oficina Española de Patentes y a la izquierda veríais que después de los 18 meses se publicaría la solicitud y luego se examinaría esa solicitud en España y acabaría concediéndose o no. Luego puedes obtener desde la fecha de solicitud de la primera solicitud de la patente, tienes un plazo de 1 año para decidir en qué países quieres extender esa invención. Entonces, tienes que tomar esa decisión en los 12 meses siguientes a la fecha de solicitud, que se llama fecha de prioridad, y entonces después de esa fecha, en esos 12 meses, decidirías, pues te puedes ir directamente a solicitar a China, a Estados Unidos o a Alemania, y allí seguirían sus procesos de examen independientes. O bien podrías hacer también una solicitud europea que se examinaría y luego, una vez concedida la patente europea, se validaría en los países del convenio de patente europea designados por el inventor. O bien también se podría solicitar una solicitud internacional, la PCT que hemos visto antes. En 30 a 31 meses decidirías qué procedimiento quieres seguir con el procedimiento PCT y podrías decidir irte a China, a Estados Unidos o a Europa igualmente y volver a Europa. Entonces es un sistema bastante enrevesado en el que puedes tomar muchas vías y hay muchas vías para llegar al mismo sitio. Una patente nacional directa o una patente europea que luego te vaya a llevar a ese país o una solicitud internacional que te lleve a través del sistema internacional a una nacional en el país que lo requieras. Es un sistema que lo que hace te facilita también un poco el retrasar esos plazos para la tramitación de la patente, que luego mencionaré un poco los costes que tiene, pero son muy caras las patentes. Por tanto, el retrasar estas decisiones a veces ayuda, puesto que cuando la invención no está del todo madura, sería importante el retrasarlo un poco para no llevar los gastos más gordos en ese momento. ¿Y cómo es el procedimiento de vida de una patente? ¿Cómo se nacen los derechos que te otorga la patente? ¿Cuáles son los derechos que te da? Pues con la invención no tienes ningún derecho. La invención de por sí, si no la has presentado en la oficina de patentes, no te da ningún derecho. Pero en el momento que la solicitas, la patente, te da el derecho a obtener la patente. La solicitud de patente te da únicamente el derecho a obtener la patente y te da el derecho de prioridad. Esto es, el derecho a extenderla en otros países. No te da ningún otro derecho. ¿Por qué? Porque no ha sido publicada todavía esta patente. En el momento que se publica la patente, que como he dicho, siempre se tiene que publicar a los 18 meses, cualquier patente que se solicite en el mundo se publica a los 18 meses, en el momento que se publica te da derecho a una indemnización frente a un uso ilegítimo y no autorizado de un tercero. Pero y sería un derecho retroactivo desde la fecha de la solicitud de la patente, en el momento en el que se hubiera detectado una infracción. Y cuando se conceda la patente, que pueden ser de 2 a 5 años o pueden ser incluso más años, en el momento en el que se concede la patente ya tienes el derecho a licenciar, que habíamos hablado, y el derecho a prohibir el uso de terceros. Y también te daría el derecho de indemnización de daños y perjuicios y también a la cesación
del acto que viene en la patente. Esto es, si están comercializando, lo están importando o están haciendo uso de la invención. Podrías prohibirlo. Pero digo, ojo, aquí, la invención de por sí no genera ningún derecho, así que antes de hacerla pública hay que solicitarla como patente para tener el derecho a la patente. ¿Y qué costes tiene una patente? Pues fijaros en esta gráfica, tomar los datos un poco como estimados. Tenemos las dos líneas superiores, serían las de la Oficina Europea, en el que la más alta de todas, que llega va por años, va incrementándose en los 10 primeros años de solicitud de la patente. Sería la patente europea en el que se designan a 13 países. Y entonces, cuantos más países, más pagas, porque tienes que pagar tasas de mantenimiento de esa patente en esos países. La línea azul, el segundo escalón, sería una patente europea concedida en 6 países. La línea marrón intermedia sería la de Estados Unidos. Sería una patente solicitada y concedida en Estados Unidos. Y abajo tenemos la patente española, la línea rosa, que los costes no son muy elevados, se van incrementando con los años, puesto que todos los años hay que pagar una tasa de anualidad. En todos los países del mundo hay que pagar tasas de mantenimiento de la patente, ya sean anuales, bianuales o por quinquenios, como en Estados Unidos. Y la última línea sería la patente en China, que es la más barata de todas. Pues imaginaros, si quieres tener la patente concedida en 13 países de Europa, además la quieres en Estados Unidos, la quieres en China, pues suma todo esto los costes que podría conllevar esa patente. Y esto solo son tasas de mantenimiento y no los pagos que tengas que hacer a un agente de patentes para que te haga todos estos trámites, te redacte la patente, te haga las contestaciones a los exámenes de las oficinas. Entonces es unos costes muy, muy elevados. Y bueno, como es una patente, igual algunos de vosotros ya habréis visto algunos documentos, pero si no habéis visto nunca un documento de patente, pues esto sería la portada de una solicitud de patente europea, en la que, bueno, esta solicitud tiene arriba a la derecha, podemos encontrarnos el número de solicitud y la fecha de solicitud. Son dos datos muy importantes, puesto que con esto vas a determinar cuándo ha sido presentada la patente en la oficina, desde cuándo la invención está en vigor, digamos. Luego tenemos la fecha de publicación, que es el momento en el que nacen los derechos, los primeros derechos de esta solicitud de patente. Y luego tenemos la clasificación. Esa clasificación es una clasificación internacional para hacer la búsqueda. Las oficinas de patentes clasifican todas las patentes para luego facilitar la búsqueda en las bases de datos de patentes mundiales. Tenemos el nombre del inventor y el nombre del solicitante, que es el empleador normalmente. Porque las solicitudes de patentes, aunque puedan ser presentadas por el inventor o el empleador del inventor, suelen ser propiedad de la empresa en la que emplea al inventor. Eso ocurre en casi todos los países del mundo, salvo otra vez en Estados Unidos, que el inventor es el propietario de la patente, aunque le transfiere inmediatamente los derechos al empleador. Eso también es... las patentes pertenecen al empleador o, como sucede también en las universidades, pertenecen a la universidad, las invenciones de sus investigadores. Y la portada también tiene información sobre el resumen y una figura relacionada con la invención. Esto sería la portada de la patente. Y luego también tiene lo que es la descripción, que puede tener de 1 a 20, 30 páginas de descripción detallada de la invención. Y
tiene que ser una descripción completa y detallada de la invención para que otros puedan comprenderla y reproducirla. Además, tiene que tener una o varias reivindicaciones que definen las características técnicas de la invención para que se solicita la protección, lo que se denomina el ámbito de protección. Y luego, unos dibujos opcionales para ayudar a comprender e interpretar las reivindicaciones y la descripción. Esto es, el ámbito de protección que te confiere una patente está determinado en las reivindicaciones. Si alguna vez cogéis un documento de patente, o bueno, mejor dicho, cuando vayáis a coger un documento de patente, tenéis primero que leeros los primeros párrafos de la descripción, pero no más de 4 párrafos, 5 párrafos, donde os va a decir de qué trata la invención, y luego centraros en la reivindicación principal, la reivindicación 1, para intentar comprenderla, con las figuras y con la descripción. Y así podréis haceros una idea rápida de qué trata la protección de la patente. Y bueno, ya hemos visto el documento de patentes, hemos hablado de cuánto cuesta, hemos hablado de cómo solicitarla, pero bueno, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene patentar? Pues como ventajas. Las ventajas que tiene, pues claro, tienes la exclusividad que te permite realizar inversiones y obtener mayor rentabilidad sobre la inversión efectuada. Si tú has protegido la invención y te han concedido la patente, pues te da esa exclusividad para poder hacerlo tú de una manera, en monopolio de alguna manera. Y ya tienes un derecho que puedes exigir que no sea infringido. Lo puedes exigir y ya es sólido en el momento en el que se concede. Y además puedes permitirte licenciarla o hacer intercambio de licencias con ella. ¿Qué inconvenientes tiene? Porque tiene inconvenientes también patentar, que hemos mencionado también, que hay que publicar la invención. ¿Qué pasa? Que a veces hay que determinar si es bueno o no es bueno publicar una invención. Pero bueno, en el momento que patentas, el inconveniente es eso, que tienes que publicarla. Es caro, puede resultar caro para una empresa grande, pero es muy caro para empresas pequeñas y muy, muy caro para particulares. Y los procedimientos de concesión en las oficinas pueden durar de 2 a 5 años, he dicho antes, pero pueden ser de hasta 10 y hemos tenido algunas concesiones de hasta 15 años después. A veces se alargan muchísimo. ¿Y qué otras alternativas hay a las patentes? Pues bueno, como alternativas, pues divulgar la información directamente. La invención se puede publicar en un periódico, en una revista, en un diario, en un libro, una base de datos pública sobre el estado de la técnica. Y la publicación evita que otros soliciten la patente sobre la misma invención y la convierta en una invención libre de patentes. Esto es, puedes tener una invención que no te interesa patentar porque no quieres pagar por esa invención o porque no la vas a poner en funcionamiento. Entonces decides y dices, bueno, la voy a publicar para que otros no la puedan patentar y me vayan a bloquear en el caso de que a futuro la quisiera utilizar. Que el problema tiene que no te da exclusividad, claro, la publicación la publicas y la podrá hacer, la podrá copiar cualquiera que la encuentre, la publicación. Y tanto un competidor como cualquiera que pueda estar interesado. Otros modos alternativos a las patentes pueden ser los secretos industriales, que se utilizan sobre todo para, ya he hablado antes de ellos, con sus ventajas, mejor ya he hablado antes de ellos, que es barato, pero hay un coste en mantenerlo secreto. Es barato porque no hay que solicitar, no hay que pagar tasas de solicitudes de patentes en las oficinas, pero cuesta mantener confidencial las cosas. Y bueno, y no se revela la invención, es una ventaja que nadie se tiene por qué enterar. Pero claro, si lo mantienes en secreto no tienes ninguna protección contra la ingeniería inversa y luego es difícil luego exigir que si alguien te la ha copiado, determinar la carga de la prueba de si ha sido una usurpación ilícita de esa información, ya que los secretos se pueden filtrar bastante rápido. Y también se puede no hacer nada,
que no hay ningún esfuerzo, aunque, claro, no otorga exclusividad y los competidores, pues evidentemente, se puedan enterar de la invención, puesto que la vean en el producto en el mercado. Pero no es una opción realmente aconsejable no hacer nada cuando tienes una buena invención. Otros modos podrían ser también, claro, ventajas también de anticiparte en el mercado. Si haces no proteges, pero haces un lanzamiento rápido al mercado, pues ese time to market es los efectos que tiene, ganas clientes muy rápido. O sea, a veces cuando tienes que hacer un procedimiento de solicitud de patente hasta que no está patentada, si no lanzas el producto al mercado, pues te puedes retrasar y pierdes ese efecto del lanzamiento rápido en el mercado. Entonces, bueno, no hacer nada no es una opción, pero a veces puede tener alguna ventaja. Y ¿para qué se utilizan las patentes? Bueno, hemos dicho que es para proteger productos y procesos, ya que se incrementan los beneficios atrayendo a empresas. Dice, aunque la mayoría de las patentes tienen un valor inferior a, digamos, unos 100.000 euros o incluso menos, en el momento en el que una patente está concedida y está en uso, se puede decir, bueno, puede tener un valor inferior a los 100.000 euros, pero se dice que una de cada 100 patentes puede tener un valor superior a 100 millones de euros, según estudios que se han realizado. También para celebrar acuerdos de intercambio de licencias, de licencias cruzadas, son interesantes. Nosotros los utilizamos bastante con nuestros competidores para no llegar a juicios por infracción de patentes. Pues bueno, se hace un intercambio de cromos. Estas invenciones te interesan o la estás infringiendo, pero a mí me interesa que estas patentes que tú tienes, y entonces se puede hacer un cross-licensing de patentes. Y es bastante usual en el mercado, entre competidores. Conceder licencias directamente, se obtienen beneficios de invenciones. Tú puedes otorgar licencias por una patente a quien tú consideres, entonces puedes obtener beneficios con el mínimo coste. Puedes tener un competidor pequeño que trabaje en un mercado distinto a los tuyos y entonces le das licencias en esos países y entonces, bueno, pues estás ahí obteniendo un dinero que realmente tú no lo estabas monetizando puesto que no tenías producto en ese mercado. También se construye una reputación teniendo una cartera de patentes, eres una empresa más innovadora y entonces pues los inversores puede ser que se interesen más en la empresa. Se evita la competencia, claro, los competidores se ven bloqueados muchas veces por el número de patentes que se hayan encontrado. Y también puede ser que no se usen, que las tengas por si acaso te permites desarrollar en el futuro esta tecnología. Entonces puedes tener una cartera de patentes de invenciones que vayas a desarrollar en el futuro. O también, como broma, para cerrar largos debates históricos. Esto es una broma que me permito. Aquí veis el papel higiénico, cómo se coloca. Pues esto fue inventado, el rollo de papel higiénico, en el año 1891 y lo determinaron que se colocaba así. Y un ejemplo, esto se podría patentar. Esto es una rueda que tiene unos bolsillos en los neumáticos de un avión para que en el momento de sacar el tren de aterrizaje, en el momento de aterrizar, que la rueda empezara a girar a una velocidad y el rozamiento no fuera tan grande, que evitando el pinchado. Pues esto fue una solicitud de patente del año 2000. Se hizo la investigación del examinador, si era nueva inventiva, y el examinador se encuentra una patente del año 1929 en el que se describía exactamente esa invención. Para que veáis lo importante que es la búsqueda de patentes. Porque la búsqueda es muy importante, puesto que antes, claro, estos tíos han reinventado la rueda literalmente. Y se dice que del 15 al 25% de los esfuerzos en I+D de todas las empresas se pierden cada año en invenciones que ya han sido inventadas.
Entonces, yo os recomiendo que antes de hacer cualquier investigación hagáis una búsqueda de patentes, que es realmente os vais a ahorrar mucho trabajo muchas veces. Vais a encontrar información muy, muy importante en las bases de datos de patentes. Porque los competidores publican su trabajo normalmente en patentes y no en otros, ni siquiera en papers. La universidad sí que estáis acostumbrados a publicar en papers, pero las empresas normalmente sus investigaciones o sus desarrollos de producto los publican normalmente en patentes, y el 80% de la información solo se encuentra en por esos medios. Y de todas las patentes que existen, más o menos se estima que un 90% es de dominio público. Entonces es libre, de libre uso. ¿Y por qué y solamente un 10% protegido? ¿Y por qué es de dominio público? Pues porque las solicitudes han sido rechazadas, abandonadas, se han dejado de pagar anualidades o la patente ya ha caducado. Entonces se pueden encontrar grandes soluciones gratis. Lo que os decía, solicitar, hacer una búsqueda de patentes, que la podéis hacer vosotros directamente en cualquier momento en las bases de datos, por ejemplo, libres que hay en el mercado. La base de datos de la Oficina Europea de Patentes, con más de 140 millones de documentos, es un ejemplo muy bueno, y es de muy fácil uso y de la información muy clara y es fácil de utilizar, pero para hacer una buena búsqueda hay que saber buscar, y hay que utilizar esas palabras clave que utilizan los redactores de patentes. Porque a los ingenieros les gusta llamar, a un resorte le gusta llamarle muelle, le gusta a una bola de juguete, pues bueno, una bola de juguete, pero sería un objeto esférico con filamentos blandos. Al clavo, al tornillo, les gusta llamarlo clavo tornillo, pero realmente las patentes lo puedes encontrar como medios de fijación. O un rodamiento le puede decir una pluralidad de bolas en lugar de llamarle rodamiento. Así que en la jerga de patentes se usa para ampliar el ámbito de protección, pero dificulta encontrarlas en las bases de datos. Así que hay que tener que abstraer un poco el lenguaje para hacer esa búsqueda. Entonces, la búsqueda con palabras simples o ingenuas tiene una eficacia limitada. Así que, ya que los solicitantes y los abogados solemos utilizar este tipo de jerga para ampliar el ámbito de protección. Entonces, también a veces no queremos que se encuentre fácilmente la patente y utilizamos un lenguaje un poco más enrevesado. Pero así es mi última recomendación, que si estáis trabajando en alguna investigación o queréis encontrar información técnica especializada, lo hagáis por bases de datos de patentes. Y bueno, esto es en principio todo lo que os quería contar. Muchas gracias a todos.